no eran rebuscadas y son preguntas que ustedes tienen que dominar en su vida profesional. No sé si era muy difícil el examen, no le han tomado mucha atención. Hagamos una retroalimentación unos minutos porque me preocupa que ustedes no dominen algunos conceptos que son básicos en su vida profesional. No es como decirles, háganme una integral o una matriz o la derivación de una matriz. ¿No? Por ejemplo, una de las preguntas básicas que yo les estaba haciendo en el examen era la responsabilidad social y sensibilidad social. La mayoría sí respondían, han tenido idea ya. Les he puesto puntaje porque no podía pedirles de memoria que me den toda la definición, ¿sí? Pero de pronto, cuando habíamos hecho hincapié en lo que eran, si ustedes fueran CEOs o MAES, que son la máxima autoridad ejecutiva en la administración pública, o CEOs en lo que es la administración privada, ¿cuál sería su reacción o proacción? La mayoría respondió reacción. Algunos sí han respondido de proacción. ¿Por qué? Era identificar los problemas antes de que sucedan los mismos y poner soluciones alternativas antes de que suceda el problema. Esto es algo que ustedes tienen que saber, estos conceptos. No son conceptos que ahora los estamos llevando y que después ya no los van a ver. Esto en su vida profesional ustedes los van a tener que ver. ¿Ya? Es una pequeña llamada de atención a ustedes que les estoy haciendo para que puedan pronto hacer ustedes mismos su feedback, su autocrítica. Y otro más importante, que era respecto de la ética empresarial. Muchos, no sé si no lo han tomado en serio la materia, se han inventado frases, conceptos que no tienen nada que ver con lo que era la ética empresarial. Pues les he dicho que me expliquen brevemente el ejemplo de ética de la empresa de helados de Ben y Jerry o de Google. Eso era lo más sencillo. Lo de Ben y Jerry hemos dicho lo que esta empresa propiciaba, ese apoyo a la heladería, a los ganaderos que no utilizaban productos transgénicos y apoyaban también a los pueblos amazónicos a mantener los bosques. O de Google muchos han aportado sus ideas respecto a la privacidad que tiene que mantener Google, respecto de sus clientes, respecto de los usuarios de Google. El otro tema de Google era la ética, que preferían ellos salirse de un negocio con China y establecerse en otro país, en este caso fue Hong Kong, que si bien es dependiente de China, pero administrativa y económicamente es independiente. Por eso que Google se ha sentado en Hong Kong y ellos han evitado tener que transigir a las exigencias de China de decirle, bueno, tenemos que prohibirles el acceso a cierto tipo de información que no les convenía políticamente a los chinos. Entonces ellos han preferido retirarse y no ver el sistema de negocios con ellos. Cuando les había preguntado de pronto el tema de Wipro, la mayoría no ha respondido, unas tres, cuatro, cinco personas, sí. Como había sido una Wipro, una empresa pequeña que se volvió grande. Es una breve reseña, eso no es una breve reseña. Es algo que de pronto se les quedó por ahí, alguien, o lo vieron de pasadita. Y lo que más me preocupó fue respecto de los bloques económicos. Les había explicado los diferentes bloques económicos que hay. La CAN, el Mercosur, los ACES con Chile, el ACE con México, el bloque del Pacífico, la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea. Esos son los bloques económicos. Y cuando ustedes estén en una reunión
Ya en la vida profesional y se refieren a bloques económicos, ustedes ya tienen que tener esa idea en su cabeza. Por eso que algunos momentos yo me demoro en explicarles este tema, en decirles, explicarles a qué se refieren estos bloques económicos. La mayoría, por no decirles el 90%, no me ha respondido respecto de los bloques económicos. Regionalización y globalización de la misma forma. Regionalización, ya les había dicho, es la última tendencia que ustedes tienen que saber ya. Globalización, si bien en el siglo pasado estaba presente, durante este siglo XXI la economía está tendiendo a volverse regional, les dije. Vale decir, alianzas entre países de un continente. El TEC, por ejemplo, la regionalización entre México, Estados Unidos y Canadá. La CONCACAF. O sea, son conceptos que ustedes tienen que dominarlos. Porque si les van a decir, ¿qué bloque económico? En el bloque económico del Mercosur, ¿cuáles son las normas contables o cuáles son las NACs? O si ustedes ya tienen que saber Mercosur, ¿a qué países se están refiriendo? O de la CAN. Cuando les dije de las entidades certificadoras de ISOs en nuestro país, casi nadie puso de IFNORCA. Eso tampoco está en los libros, es algo que nosotros lo estamos viendo en el día a día. Y cuando les dije que es la AFNOR, es la institución francesa que ha hecho una alianza estratégica con IFNORCA para la certificación internacional de las ISOs. Son esas las preguntas claves que ustedes deberían haber dominado. ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? No sé, no estoy en la cabeza de ustedes, pero quisiera que lo tomen más en serio, por favor, queridos alumnos. Ustedes tienen la palabra. ¿Qué ha pasado? Díganme, los escucho. Bueno, licenciada, buenos días. Yo, Buenos la verdad, días. en mi parte, hacía la atención, o sea, de que en el momento teníamos clases y bueno, no sé, un poquito yo me he retrasado y me he tomado por sorpresa, digamos, de que ya estaba dictando y justo pues no he llevado cuaderno, nada, entonces me tuve que prestar hojas de un compañero y bueno, al anotar y todo y no se salía, bueno, me salía de las manos y me ha dado una mala concentración en el momento porque ya me he puesto un poquito nerviosa. Claro, comprendo, querida Paola. Tienen que tomar más en serio este tema de lo que estamos pasando clases. Les digo, son conceptos que les va a servir para más adelante. Profesionalmente, que alguien les diga que es un bloque económico y les digan con cualquier respuesta, nos van a mirar medio raros a ustedes. O cualquier docente de pronto en su examen de grado que estén haciendo y se le ocurre preguntarle, ¿qué fue un bloque económico? ¿Cuáles son las NAC en los bloques económicos? ¿Ustedes cómo se van a referir? Bloque económico es algo que está viniendo de la economía, como así me han respondido algunos alumnos. Ya les dije, yo he estado tratando de ayudarles, ser lo más flexible, tolerante, pero eso ya depende de ustedes, queridos alumnos. ¿Ya? Gracias, Paulita. Licenciada.
¿Quién más tiene algo que decir? Estamos en nuestra feedback. ¿Qué ha pasado? Yo, licenciado, buenos días. Buenos días. Con respecto al examen, bueno, en mi opinión, bueno, creo que puedo hablar por todos que la mayoría se ha confiado en el examen. O sea, en las clases, la forma en la que explicaba usted los temas era muy sencillo, o sea, fácil de entender, pero yo, bueno, con ese pensamiento con ese pensamiento fuimos al examen. O sea, pensando que no va a ser tan difícil, que no es necesario mucho repasar porque usted lo explicaba de una manera así, como te decía, muy, muy fácil así para entender, pero la confianza que hemos tenido nos haya al final traicionado. Eso sería de mi parte, licenciado. Ya, querido Luis, vale, vale. O sea, no es nada difícil lo que estamos avanzando. Mira, hemos hecho un repaso violento en 5 o 10 minutos de todo lo que, de esos dos módulos que les he preguntado. No era nada complicado, ¿sí o no? ¿Qué es la APNOR? ¿Quién te certifica? De hecho, son estas instituciones que son bloques económicos. ¿Cuál es la ética de Google? ¿Qué es Wipro? ¿Cómo ha surgido Wipro? El mensaje que nos ha dado Wipro para los jóvenes. Era eso solamente que me expliquen, nada más. Ya les he dicho, hay cosas, conceptos que son un poquito más complicados, pero que yo no les voy a dar, no les quiero complicar la vida. Quiero darle cosas prácticas a ustedes. Como yo dije, los talleres que hemos tenido la anterior semana, yo he sido más, un poquito vapuleado porque yo les dije matemáticas a los muchachos no les sirve saber un integral para hacer un balance o una matriz. A ellos lo que les interesa es profundizar en lo que son las matemáticas financieras y les dando de a poquito. Pues me dicen, no, que tenemos que nivelarlo. Ha sido una pelea, hay varios docentes que sí me han apoyado. Por lo mismo yo les doy cosas que a ustedes les sirvan, que lo sepan utilizar en el día a día de su profesión, en una conversación de profesionales que van a tener. Yo les digo por experiencia, estaba yo en una reunión en representación de Bolivia, allí en el Parlamento andino, en Colombia, donde es la sede. Estaba hablando con otros representantes de la comunidad andina. Se acerca una señora representante de Bolivia y se pone a hablar entre nosotros. Y qué feo es que te digan, señora, cállese, no sabe usted de lo que está hablando. Palabras textuales que le dijeron los representantes del Ecuador. A veces te lo dicen así bruscamente. Entonces, no me gustaría que ustedes, como mis alumnos, como mis futuros colegas profesionales, les suceda esta situación. Es feo cómo te tratan afuera cuando tú no te ubicas muy bien profesionalmente. Por eso que trato de transmitirles toda mi experiencia profesional que he tenido saliendo afuera, estudiando afuera. ¿Ya? Gracias, querido Luis, y a no confiarse. El examen no ha sido rebuscado, como les digo. Ha sido cosas que la hemos ido avanzando en clases. ¿Algún otro comentario más que tengan ustedes? Ya sé, y me dijeron que para la siguiente tengo que llevar los exámenes ya fotocopiados, no hay ningún problema. Así es, querida Noemí. Bueno, en alguna medida me han bajado el ánimo ustedes. Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Alguien más que tenga que opinar? José Manuel, la nota la vamos a dar, perdón, Tito más José Manuel, a tu pregunta, la nota la vamos a dar cuando demos el examen final y la nota ya preparcial. Cuando terminen las exposiciones, ahí vamos a sumar cómo han estado sus exposiciones.
Ahí vamos a tener ya el acumulado definitivo y además de las personas que están haciendo la monografía. Vamos a ver cómo les va a ayudar eso con su nota, pero se han dado cuenta, la mayoría está bien. No obstante, este traspiés que han tenido en este examen. ¿Alguien más quería participar? Estrella, ¿tú qué dices? Ovidio, pensé que iba a ser una selección múltiple, dice. No, Ovidio, el tema es desarrollar también el criterio personal propio. Licenciado, Ah, dime tú, Estrellita, quiero conocer tu opinión. en mi caso he tenido unos problemas acá en casa y hemos caído toditos enfermos antes del examen. Le comentaba también a un compañero que recién me estaba recuperando y no he podido estudiar mucho. Ay, qué pena, querida Estrella. Espero que estés mejor. Jimena Crispín, ¿qué dices? Licenciado, buenos días. A mi parecer el examen estaba bastante accesible, la verdad. Mm, Así es, Jimenita. O sea, como les digo, tengo tres exámenes perfectos, no tengo de qué quejarme. Tengo exámenes muy buenos, los demás regulares y hay algunos que son malos. Bueno, muchachos, ¿nadie más quiere hablar? Licenciado. Dime, Rolly. No, licenciado, solamente quería decirte que no se siente desanimado, que tal vez no lo hemos correspondido a este examen, pero en la otra nos vamos a poner más las pilas. Eso espero, querido Rolly, porque uno se esfuerza para que ustedes aprendan. Ya les he dicho, no, yo he sido alumno y he tenido buenos y malos docentes. Trato de ser un buen docente para ustedes, trato de apoyarlos en todo lo que se pueda. Mi misión no es aplazarlos, mi misión es enseñarles y que aprendan bien y que sean buenos profesionales en lo poquito que yo pueda enseñarles. ¿Ya? Gracias, querido Rolly. A usted le agradezco, licenciado, más bien. Gracias por su paciencia. Así es, Ovidio, vos también estresado, caramba. Tan jóvenes y estresados. Yo estaría pues, entonces ya al punto del suicidio. Ya, seguiremos avanzando. ¿En qué hemos quedado? ¿Quién se va a ganar puntos extras? Licenciado, participar. Claro que sí, Jimenita. También. Ya, ponga su manito. Licenciado, yo también, por favor. Ya. Listo, Eh, Adriana, Estrella. Adelante. ya, licenciado, lo que estábamos dando continuidad al tema de los y hemos tocado el tema de los procedimientos y estaba explicando que son planes por medio de los cuales vamos a establecer un método para el manejo de las actividades futuras o también podríamos decirlo que es una secuencia cronológica de las acciones requeridas. Y también hemos hablado de los procesos lógicos, que debemos verlo de una forma lógica, que es la clave, la principal clave de la planificación, de la organización, de la dirección de control. Y también hemos hablado de que las secuencias cronológicas de las acciones requeridas, esto es bien importante, que son las guías de acción. Y esto significa que es algo que se va a ejecutar, en donde vamos a detallar de una manera exacta que debemos realizarse ciertas actividades. Y un ejemplo muy claro que habíamos visto que en la pandemia que ciertas empresas han tenido que cambiar su planificación por esto que ha surgido y que de una forma han hecho sus planificaciones ya más o menos que de forma trimestral y que se manejaban de una forma estándar y que, que existen de corto, mediano y largo plazo y que en la Está actualidad bien, Jimenita. Está bien.
Está bien. Gracias, Jimenita. Felicitaciones. Gracias, licenciado. Adrianita y luego Estrella. Adelante, Adri. Sí, licenciado. Bueno, además de los procedimientos, un ejemplo muy claro de estos procedimientos es el de una empresa, en la tramitación de pedidos de una empresa manufacturera. Primero va a involucrar al departamento de ventas a causa del pedido original, luego al departamento de finanzas para la confirmación de la recepción de fondos o la aprobación del crédito al cliente y luego al departamento de contabilidad para registrar las transacciones en las cuentas por cobrar. Luego al departamento de producción, ya que este implica la producción de bienes o la autorización para sacarlas de los almacenes. Y por último, al departamento de logística, para así determinar los medios y la ruta de transporte para la entrega. Luego también hablamos de las reglas. Una regla, perdón, licenciada, una regla ordena que se realice o no una acción específica y definida. Una regla puede ser o no parte de un procedimiento. Limitan tareas específicas que las empresas no tienen más que opción que obedecerlas y seguirlas, y su incumplimiento merece una sanción. Está Alguna bien, de estas Adrianita. correctas. Está bien, Adrianita. Gracias, Adrianita. Gracias, Felicidades. licenciada. Estrellita, dale. Complementando, después de las reglas, hablamos acerca de los programas, que son políticas, procedimientos, reglas y asignación de funciones a las empresas. Después hablamos del presupuesto, que son planes de operaciones y recursos de una empresa, que están formuladas para lograr objetivos en términos monetarios. Ya está bien, querida Estrella. Gracias, Estrellita. Gracias, Licia. Vamos a ver ahora lo que son los programas. Realmente vamos a ir viéndolo esto de una manera didáctica, como siempre. ¿Qué son los programas? Ya habíamos visto, a grosso modo, en los anteriores módulos, vamos a decir que son un complejo de políticas. Y ustedes ya saben lo que son políticas. Una de las políticas es, por ejemplo, no venir en estado etílico a trabajar. Es una política, parte de la política de la empresa. O la política puede ser, no damos crédito. Es parte de la política. Pues decimos que es un complejo de políticas, de procedimientos, de reglas, de asignación de funciones, asignación de recursos y otros elementos necesarios para seguir ese curso de acción determinado. Los programas, ojo, pónganse esto en rojito, son un tipo de planificación generalizada que tiene por objeto definir un plan de acción para dar cumplimiento a aquellos objetivos que ya hemos definido y a la estrategia que ha sido establecida por la empresa. O sea, los programas, en resumen, son aquellos que nos van a llevar, nos van a dirigir hacia nuestros objetivos que hemos definido en primera instancia. Y nos van a dirigir hacia esa estrategia que hemos establecido para alcanzar los objetivos de la empresa. Ese es el resumen. Van a existir diversos tipos de programas dentro de la empresa. Algunos son generalizados de acuerdo al objetivo que tiene la misma. Otros programas son más específicos porque están definidos para actividades específicas. Vale decir, van a existir programas genéricos, aplicables a toda la empresa, a toda la organización. Y van a existir un programa específico. Programa, por ejemplo, podría ser
si el objetivo de la empresa es incrementar las utilidades en 50%, es un programa generalizado. Nos dice, vamos a incrementar las utilidades en 50% en el plazo de 6 meses. ¿Se dan cuenta? Esto abarca toda la organización. Ahora, algo específico. Otro ejemplo. El departamento de producción deberá estudiar y analizar la capacidad productiva de la empresa a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de productos para las nuevas metas de ventas. ¿Se dan cuenta? Este ya es más específico solamente del área de producción, del departamento de producción. Solamente está abarcando esa unidad, esa gerencia, ese departamento, esa división, lo que se llama. Pero es algo más pequeño, más específico. Incrementar las utilidades abarca toda la organización. Esa es la gran diferencia que existe entre los dos tipos de programas. Ahora también podemos decir, el departamento de ventas deberá preparar un plan de incentivos al personal de su área con el fin de motivar el incremento de ventas. Nuevamente me estoy refiriendo a un programa específico. Incentivos al personal, lo que hacen generalmente las empresas. Aparte del sueldo, les dan un bono por las ventas. Muchas veces, aunque ustedes no crean, el personal de ventas cuando está motivado y está muy bien capacitado, inclusive doblan a su salario. Y esto es porque yo trabajaba con algunas personas que distribuían mis productos, tenían una gran cartera de clientes y han pasado del área de contabilidad al área de ventas, porque ellos veían que el personal de ventas, el que realmente podía sacarse más del doble de su salario que estaba asignado inicialmente, por las comisiones que ellos tenían. O sea, no es nada excluyente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el departamento de ventas? Va a preparar un estudio del mercado. No es que les va a decir, muy bien, señores, salgan hoy día a su plantel de vendedores, salgan hoy día y vean cuánto van a vender. No, el departamento de ventas también tiene que darle las herramientas a las personas, a su plantel de vendedores. Y este departamento, estamos tomando un ejemplo de una unidad de ventas, tiene que preparar ese estudio de mercado con el fin de determinar las posibilidades de acceso a nuevos clientes, reorientando los diseños de los productos, los envases de pronto que sean los adecuados. Por ejemplo, si yo le digo a ventas de la empresa, ponte Entel, señores, ustedes me van a ir a ofrecer conexión de fibra a Sencata, por decirles. No sé cómo estará en este momento, creo que todavía no tienen fibra por ahí. Van ahí los vendedores de Entel a Sencat y les van a decir, tenemos las mejores tarifas para fibra óptica, para que pueda conectarse a internet, puedan bajar y subir información a las empresas, van a ofrecer fibra. Muchos van a estar interesados, van a adquirir el servicio, van a firmar contratos, pero en determinado momento les va a decir Entel, saben que no tenemos la fibra todavía disponible en Sencat. Por eso es que ventas tiene que preparar ese estudio. Y esto yo lo sé porque trabajaba yo en CEAS, que es la Central de Abastecimientos e Insumos Médicos, que está en Sencata. Entonces nosotros teníamos el problema de Internet para hacer la subida de datos y de licitaciones de productos. Porque el servicio de Internet era totalmente deficiente, no nos daba ninguna oportunidad de acceder a este servicio, ni Entel ni Access, que eran los dos mayores proveedores, ni qué decir de Viva o de Cotel o de otra empresa que nos podía dar el servicio.
A eso es con lo que yo me refiero, que los departamentos que van a hacer sus programas tienen que definir los mismos. Tienen que bajar del macro al micro. Tienen que bajarse y ubicarse en su área en la cual están trabajando. A ver, hagamos un ejercicio. Ustedes van a hacer un ejercicio. Si ustedes están trabajando en el área, en la unidad de finanzas, entonces, ¿cuáles van a ser los programas que ustedes van a establecer? A ver, quisiera escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que deberían realizar como programas en la unidad de finanzas? Los escucho. Dice, ese es el ejemplo en caso de estar en Intel, ¿verdad? ¿Ya? ¿Verdad? Vale. Sí, así es, Daniela. Dime. Hacer las cotizaciones por internet. Por ahí va No, la idea, ¿no? no, no, Danielita. Ponte cualquier empresa, cualquier empresa. Pero de esta empresa agarraremos la unidad de finanzas, donde ustedes van a estar más involucrados como ejecutivos y van a hacer su programa. ¿A qué estaría enfocado el programa dentro de la unidad de finanzas en cualquier empresa pública o privada? Genérica. Ya hemos dicho, en ventas sería el estudio del mercado, la capacitación del plantel de ventas. Pero en el área de finanzas, ustedes que ya están viendo contabilidades, costos, ¿cuál sería su programa? ¿No hay idea? Ya les he dicho, no vale aquí vale equivocarse. Den sus ideas. Licenciado, Dime, Helen. tal vez como un programa sería implementar nuevos programas para registrar, para la utilizar para registrar los hechos económicos o algo así. No, Correcto. No, no, sí, estás yendo bien, Adriana. Estás yendo muy bien. sí, eso, más otro diferentes al Excel, o sea, otros programas, otros softwares, creo que se les dice. Y a tres Algo así. programas contables. Sí, 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 algo así, programas contables. Ya puede ser implementar La nuevo capacidad, software contable. sí, Y eso. No sé si me contaría, pero también la capacitación en los mismos, algo así. ya, está bien, está bien. Está bien, querida Jos, exacto. Vamos bien. Otras ideas y a veces están ubicando, eso es lo que me gusta. ¿Qué más podrían hacer como programas dentro del área de finanzas? Ya nos ha dicho que podríamos comprar software, tendríamos que capacitar a la gente. ¿Qué más? Quizás ver a qué sectores destinar más financiamiento, por ejemplo, al sector de marketing o esas cosas. Mm, Puede ser establecer techos presupuestarios, se llamaría, ¿verdad? Está bien, vale. ¿Qué más? Está bien, están yendo bien. Eso es lo que quiero, desarrollen. ¿Qué más? ¿Qué más? Exacto, Alejandro, establecer programas para pérdidas, ganancias, de pronto hacer una evaluación trimestral o bimensual. Vale. ¿Se dan cuenta? Los programas ustedes ya lo están estableciendo y está dentro del área de finanzas. Me gusta eso, ya están ubicándose.
Porque si a mí me preguntas del área de pronto de ventas, yo te voy a decir marketing, investigación de nichos de mercado, establecimiento de estándares de calidad, o sea, te puedo decir de todo. Jimenita, está bien definir las metas financieras, exacto cuánto voy a recaudar en el primer mes o en la primera quincena. Algo que todos ustedes han olvidado, todo lo que entra y sale de una empresa, pero ¿qué es lo que entra y sale de una empresa, querido Vídeo? Entran y salen productos, pero en el área financiera, no, todo lo que entra y sale, querido Vídeo, puedes estar hablando de inventarios. Ustedes ya han visto lo que son los inventarios, los primeros en entrar, los últimos en salir, cómo se van haciendo estas valoraciones en la parte contable. Ahí es donde tienes que ser más específico, querido Vídeo. Está bien, en productos. Y decir cuál es la técnica que vas a hacer. Crear fondos de emergencia. Exacto, querida Jimenita. Los fondos de emergencia, métodos para usar inventarios. Está bien. Súper, eso es lo que estábamos hablando con Ovidio. ¿Cuál va a ser el método de valoración? A veces hay dos diferentes métodos de valoración de inventarios. Algo que ustedes han olvidado o saben, se les ha pasado. Perdón. Es cuándo, cómo van a proceder a realizar el arqueo al cajero de los fondos disponibles, tanto en efectivo como en documentos. Y esto es fundamental para ustedes, establecer ese procedimiento. En algunos casos se podría indicar la fecha, la hora y la persona que tiene que encargarse de realizar este arqueo de caja. ¿Quién va a realizar este control? Generalmente se designa una persona y esta persona hace el corte de caja de forma sorpresiva en algunos momentos de la institución. ¿Y esto por qué? Para verificar si efectivamente esta persona está actuando de una manera honesta con la institución. Porque generalmente el manejo de fondos de caja chica a veces se puede ser muy delicado por la magnitud de fondos de caja chica. A veces se les da 100.000 como caja chica, dependiendo de la institución, otros manejan 20.000, 10.000 bolivianos para gastos extraordinarios, como alguien decía, o gastos de emergencia. Pero existe la tentación de algunas personas de hacer un mal uso de estos fondos disponibles de caja chica. Y se prestan de pronto por un par de días o por una semana y dicen lo vamos a devolver a la siguiente semana, confiándose. Exacto, Jimenita, establecer límites. Eso, establecer límites de caja chica y cuándo vas a hacer tus arqueos. Y ustedes van a determinar el saldo al momento del arqueo. Y si consta y si tienen la documentación de respaldo, le han entregado 10.000 y solamente tienen ya 3.000 en efectivo y 7.000 tienen que tener en recibos que respalden este arqueo. Eso es fundamental, el arqueo físico que tienen ustedes que registrar. ¿Ya? Parece que fuera un dato aislado, sí, caja chica. Todo el mundo habla de caja chica, pero en algún momento ustedes van a tener que ver cuál va a ser el procedimiento, cómo va a ser este procedimiento para el arqueo de caja chica, para el corte de caja, como se denomina. ¿Cómo va a ser este programa? Y muchos de los problemas de las empresas a veces es el arqueo de caja chica. Se dan cuenta en los bancos, muchos de los cajeros trabajan hasta las 4, pero algunos se quedan hasta las 7 porque no les iguala el corte de caja. Tienen de menos. Muchas veces tienen de menos porque han dado de más en los cambios de cheques, en las transacciones han contado unos 200 o 100 bolivianos cuando los billetes son nuevos se van pegando. Y están revisando todo lo que han hecho las transferencias del día y tienen que quedarse hasta el final.
Y si no encontraron dónde está la falla de caja, generalmente yo tenía entendido que tienen 48 o 72 horas para reponer el dinero. No es que les dicen, bueno, me faltaron 500 bolivianos y que me descuenten de mi sueldo a fin de mes. No, ellos tienen 3 días, creo, así era la norma que yo conocí en algún banco, en el Banco Mercantil, si mal no me equivoco, eran 72 horas para reponer el dinero faltante. Entonces, esos son los programas que tienen que establecer las instituciones y ustedes también tienen que estar muy inmersos en los mismos. Ahora vamos a ver lo que son los presupuestos. Presupuesto, hasta la misma palabra te está diciendo. A veces la tomamos hacia la ligera, presupuestos. Listo. Decimos un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa. Pero tenemos nosotros que de pronto en la cabeza esta palabra presupuestos cortarla. Es presuponer, presupuesto. Tengo que saber algo de forma antelada. Por eso decimos que un presupuesto es un plan de operaciones de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos. Y esto fundamentalmente se va a expresar en términos monetarios. Significa cuánto aproximadamente voy a gastar en lograr mi objetivo propuesto, en mi plan de operaciones. El presupuesto generalmente no es fijo en muchas instituciones, tiende a reformularse, por eso se llama presupuesto, antes de. Y para la reformulación de presupuestos en las instituciones privadas es más fácil en relación a las instituciones públicas, cuando realizan sus ajustes de presupuesto. Puede ser que tengan que definir o redefinir las partidas presupuestarias. Necesitan hacer traspasos entre partidas dentro de lo que es el sector público. Y el traspaso entre partidas, por si acaso, yo les había adelantado y les vuelvo a recordar, a veces soy muy machacoso en ciertas cosas porque ustedes tienen que saber esto para que no los sorprendan. A veces los directores administrativos cuando ingresan a una institución no tienen mucho conocimiento de lo que es el manejo del presupuesto de las entidades públicas. Y dicen a los contadores públicos, bueno, señores, vamos a hacer una reasignación presupuestaria entre partidas, porque me ha faltado dinero en esta partida, vamos a traspasar dinero de esta partida presupuestaria de la 100 a la 200, como se maneja en las instituciones públicas. Pero existe una norma donde te dice no puedes hacer traspaso entre partidas. Una partida que está destinada a la compra de equipos no puede sacar dinero si te sobra de ahí y traspasarla a la partida de sueldos y salarios, creo que es la partida 300. Es prohibido por ley. Si tú sabes que no vas a hacer inversiones en esa partida de compra de bienes o de equipos, tienes que tramitar un decreto ante el Ministerio de Hacienda para que te autoricen a hacer el traspaso entre partidas. Dentro de partidas 100, 200, 300, sí puedes hacer traspasos internos. La 310, 320, sí puedes hacer. Pero de una 100 a una 200, de una 200 a una 300, no puedes hacer. Eso tienen que meterse bien en su cabeza, no tienen que olvidarse. En el sector privado es más flexible, porque estamos hablando de la salud de la empresa. La parte del sector público sí es más burocrático, sí tiene muchas reglas, esto para evitar mucha defraudación fiscal. Dentro de ese documento se van a definir los recursos que se han de utilizar para cumplir con los términos financieros. Cualquier herramienta, el presupuesto tiene sus ventajas y límites.
Dentro de sus ventajas están, por ejemplo, de que facilita la eficiencia y el control dentro de la parte operativa. Vale decir, cuán eficiente esté siendo yo en la utilización de esos escasos recursos económicos para alcanzar mi objetivo. ¿Cómo los estoy utilizando yo de una manera eficiente y efectiva? Otra ventaja es que exige la cooperación entre todos los departamentos de la organización. O sea, todos tienen que cooperar para que se pueda alcanzar los objetivos de la misma. Y esta partecita nosotros la concluiríamos dentro de las ventajas, donde diríamos que el presupuesto para nosotros los administradores, para ustedes los contadores públicos, son como mapas para un viajero. Ustedes cuando vean el presupuesto van a saber en qué están invirtiendo el dinero que se les ha asignado. Por eso dice, es un mapa. Les va a decir, tal cantidad de dinero presupuestado es para la compra de infraestructura. Tal cantidad de dinero es para la renovación de equipos, para la compra de software, para la capacitación. Eso les va a dar la idea de cuánto está creciendo la institución. Por eso es un mapa que ustedes tienen que seguir. Y van a comprender esa ruta trazada que es una proyección del crecimiento de la institución. ¿Y por qué se dice presupuesto? Porque en el día a día van a comenzar a surgir imprevistos. Y tienen que estar conscientes de que van a existir limitaciones. Por lo tanto, el presupuesto es un conjunto de estimaciones. La palabra clave en presupuestos, es decir, estimaciones. Estimo gastar hasta fin de año en el área de producción $100,000. En el área financiera 30,000 porque voy a comprar software. Tengo que pagar licencias. Por eso son estimaciones. Y esto nos sirve para reducir el margen de error. En los recursos que yo voy a tener a disponibilidad para esta gestión. Como son estimaciones, no tengo que salirme del mismo. He hecho mi flujo de caja, he hecho mi estimación de ventas, sé cuánto voy a cobrar, cuánto voy a invertir y sé que voy a disponer de un techo presupuestario X, 100,000 por decirles, para toda la gestión 2022. Pero si en mi presupuesto dice que tengo 120,000, vale decir que tengo un déficit de 20,000. Entonces tengo que ajustar mi presupuesto a lo que yo estimo ganar hasta fines de año. Por lo tanto, es necesario que la administración tiene que ajustar a todos los cambios que puedan producirse y que tengan gran importancia y un gran impacto en la organización. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro. Y esto tienes que expresarlo en dinero. Vayamos a un ejemplo doméstico. Si ustedes van a viajar, están planificando viajar, tienen que planear. De la misma forma, habíamos hablado, si ustedes van a casarse, tienen que planear. ¿Cuánto van a gastar en la boda? Si van a viajar, ¿cuánto van a gastar en pasajes? Si tienen movilidad, ¿cuánto van a gastar en gasolina, en comida, en hospedaje? ¿Tendrán
un pequeño porcentaje monetario asignado para emergencias en caso de una ponchadura del neumático, un desperfecto mecánico, algún pequeño accidente, tendrán ahí un imprevisto para los imprevistos. Y en función de esto, ustedes van a saber cuánto necesitan ahorrar. Y de acuerdo a esa planificación, van a saber cuándo van a tener que ejecutar el viaje o su matrimonio. ¿Se dan cuenta? La planificación ingresa en todo. Y esta parte presupuestaria es importantísima que nosotros la sepamos manejar muy bien. Es por eso que a finales, perdón, ya en septiembre y en octubre, las instituciones públicas ya han terminado de elaborar sus POAs, sus planes operativos anuales. Y estos planes tienen que enviarlos al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene los diferentes técnicos asignados a cada ministerio y entidades descentralizadas donde tienen que discutir estos programas y estos presupuestos. Y generalmente el Ministerio de Hacienda es el que te va a ir recortando. Si es que no tienes un buen justificativo técnico por el cual estás pidiendo una asignación presupuestaria en determinadas partidas. Si tú no eres un buen técnico que tenga todo el respaldo necesario para justificar ese presupuesto, te lo van a recortar a lo que el técnico crea a su mejor entender que es suficiente para tu institución. Pues hay que tener una buena documental y una muy buena información para poder ir a discutir el manejo presupuestario de tu institución y que se te pueda aprobar. No se te va a aprobar el 100% del presupuesto que has pedido, pero lo ideal es que tengas un 80% de lo que tú has solicitado. Y generalmente los ministerios cuando van allá inflan muchas veces sus presupuestos sabiendo que el Ministerio de Hacienda les va a recortar. Pero en alguna medida ya los técnicos de Hacienda tienen experiencia y saben en lo que están inflando las partidas presupuestarias y les hacen un recorte brutal en todo el presupuesto anual que presentan las instituciones públicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ha quedado claro? Dice, Dime, Nelson. ¿puede definir de una manera más simple o en términos simples qué es arquear la caja o algo así le he escuchado? El arqueo de caja, Eso. Nelson. Arqueo de caja es decir, muy bien, Nelson. Perdón, un poquito ronco. El arqueo de caja en toda institución pública o privada existe el cajero, que es el que se encarga de pagar los cheques, entregar los cheques, recibir los cheques de los, de los compradores, te entregan cheques certificados de banco o te entregan dinero en efectivo. Aparte del dinero en efectivo que tú estás recibiendo como cajero, la institución te confía a ti un determinado monto de dinero que tú tienes que utilizar de acuerdo a los requerimientos de las diferentes unidades de la organización. Te pueden decir, te vamos a dar 3.000 o 5.000 bolivianos, le pongamos, como fondos de caja chica. Entonces viene la unidad pondremos, de producción, que necesita enviar unos documentos solicitando X productos o X materia prima o está solicitando fichas técnicas. Entonces va a ir a donde ti, que eres el cajero, y te va a decir, muy bien, quiero que me entregues 200 bolivianos de caja chica, porque voy a mandar estos documentos por courier.
Le haces firmar un recibo que le estás entregando 200 bolivianos y en el día tiene que devolverte los 200 bolivianos en forma de documento de un recibo o una factura del courier. Si costó 190 el envío de documentos por courier, te entrega la factura más 10 bolivianos y él te entrega un recibo donde te está diciendo muy bien, señor, he recibido una factura y 10 bolivianos en efectivo. Por lo tanto, está matando esos 200 bolivianos ahí. De esa forma va entregando diferentes recursos, dirá el mensajero, necesito movilizarme al alto a diferentes eh, villas o barrios para notificaciones de pronto de deudores que no se han presentado en la empresa, tengo que hacerles unas notificaciones y entregarles cartas notariadas. Entonces necesito para el notario, para pago de sus servicios, necesito para transporte, entonces te va a hacer un recibo y tú tienes que entregar ese dinero. Va a llegar un determinado momento de que de esos tus 5.000, puede ser que en 2 días se haya ido en muchos gastos. Entonces, tú solicitas a la unidad de contabilidad que te haga una reposición de caja chica y tú tienes que hacer un informe. Dices, de los 5.000 solamente me están quedando 300 bolivianos, 307 bolivianos, siendo más exquisitos. Y el saldo estoy entregando en forma de recibos, documentados. Aquí está, señores, en esto se ha gastado. Contabilidad va a revisar y te va a decir efectivamente, todo está aprobado, todo está respaldado, los gastos de caja chica y te repone nuevamente otros 5.000. A eso es lo que se refiere, el arqueo de caja y la reposición. ¿Está bien? Sí, sí, licenciado, está bien, ya lo he entendido. Ok, Nelson. ¿Alguna otra pregunta? Hay que preguntar. Ya. Ah, ¿dónde está el grupo que va a exponer? Grupo 13. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, ya Ya. seguramente la compañera ya debe estar por presentar las diapositivas, licenciado. Ah, y me acaba de llegar, me acaba de llegar. Ya le mandé las diapositivas, licenciado. Ya, listo, se los comparto enseguidita. Ahí tienen, adelante. Ya saben las reglas, activen sus cámaras, los quiero ver. ¿Quién va a iniciar? Yo, licenciado. Ya, ¿Me ve? dale. ¿Me ve, licenciado? Te veo, querida Paulita. Ok, a ver. Bueno, Dale, buenas dale. tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 13. Vamos a exponer la ley número 35. Domine el arte de la oportunidad. Los integrantes de mi grupo son estos, menos uno que no pudo asistir. No nos dijo las razones, pero no pudo. Es Medina Vega Mirko. Solo falta él. Ya, pero ha participado en la elaboración, ¿o no? Mm, no, licenciado, tampoco. Medina, o sea, Mirko Medina, nada que ver. No, no. Ya, está bien. Yo, no, eso es para tomarlo en cuenta. Listo, Bueno, gracias por la aclaración, querida Paulita. ya. Adelante. Ok, iniciando con el criterio. Bueno,
El criterio de esta ley básicamente nos dice que una actitud apresurada, cuando nosotros nos mostramos apresurados, solo em, demostramos que tenemos una falta de control de nuestro tiempo y no sabemos cómo actuar cuando nos falta el tiempo. Es por eso que debemos mostrarnos siempre pacientes, con una seguridad de que con el tiempo nuestras metas y sueños se nos van a cumplir, pero siempre con paciencia. Hay que saber manejar el arte de esperar el momento propicio para cada cosa y para cada situación. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciados. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, querida Kimberly. La observancia de la ley trata sobre Joseph Fouché. Él era, al principio, antes de volverse un político, era un maestro y seminarista francés que pasó en la década de 1780 yendo de una ciudad a otra enseñando matemáticas a colegios religiosos. Él nunca se comprometió por completo con la iglesia porque él tenía otros planes. Y tampoco hizo un juramento con la iglesia, ¿no? Tampoco los votos. Él estaba esperando el momento adecuado y eso era cuando estalló la Revolución Francesa. Él, sin dudarlo, se deshizo de la sotana y se convirtió en revolucionario. Él trabó inmediatamente amistad con Robespierre, que era el líder revolucionario, y ascendió rápidamente a las filas de los rebeldes. Siguiente diapositiva, licenciado, por favor. En 1792, la ciudad de Nantes lo eligió como representante en una convención para, para crear una nueva constitución de la República Francesa. Cuando Fouché llegó a París, él vio que había una división violenta entre dos bandos, entre los moderados y los radicales. Fouché presintió que ninguno de los dos bandos saldría victoriosos, porque raras veces el poder termina en las manos de las que inician una revolución, sino que en las que las concluyen. Así que él no se iba a comprometer con ninguno de los dos bandos, sino al cual le favoreciera. Su sentido de la oportunidad era sorprendente. Él primero comenzó como moderado, ya que eran ellos la mayoría, pero cuando vio que había una decisión para ejecutar al rey XVI para la guillotina, y él votó a favor de la guillotina, y en ese momento se transformó en radical. Después de eso, él, para evitar las tensiones, para evitar relacionarse con los dos bandos, se alejó y aceptó un puesto en la provincia como procónsul. Y él supervisaba las ejecuciones que hacían a los aristócratas, pero en un momento él detuvo las ejecuciones y la gente lo aplaudió, la gente de Layo. Y entonces Robespierre le cuestionó y le llamó para que rindiera cuenta de su actuación. Y él se enojó y lo criticaba diciéndole que él era interesado y que pidió que lo arrestaran y que lo ejecutaran. Pero Fouché, él decidió aliarse con la gente que estaba en su contra de Robespierre. Él estaba esperando el momento adecuado y estaba tratando de ganar más tiempo. Entonces hizo una revolución contra Robespierre y lo mandaron a ejecutar. Y rodó la cabeza de Robespierre. Cuando Fouché regresó a la convención, él se cambió una vez más de bando y se unió a los radicales. Él sabía que ese sector era el más débil y quería ganar tiempo para derrotar a los moderados. Y le funcionó su estrategia e incitó al pueblo a derrocarlos. A pesar que los moderados pidieron su arresto y su ejecución, ya en ese entonces ya pasó la popularidad de la guillotina y él una vez más se salvó de morir.
Cuando un nuevo gobierno del directorio asumió, él se alejó durante años, pero luego volvió para volverse un espía del gobierno. Y como es un buen trabajo, lo ascendieron como ministro de policía. Y él, mm, siguiente diapositiva, licenciado, por favor. Pero cuando vino, vio que Napoleón era que estaba por dar un golpe de estado. Ese día él decidió dormirse y no avisó al gobierno. En noviembre, 9 de noviembre de 1799, Napoleón hizo el golpe de estado. Y en agradecimiento a la ayuda indirecta que le hizo, Napoleón le dejó quedarse en el puesto y lo premió con riquezas y con un título de nobleza. Pero cuando vio que Napoleón estaba cayendo su reino en decadencia, Fouché entonces decidió unirse con Taylor, pero no funcionó. Fue despedido Taylor y él permaneció en su cargo, pero estrictamente controlado. En 1814, el poder de Napoleón se desmoronó y el gobierno siguiente, que fue de Luis XVI, subió al poder, pero Fouché sabía que no, la gente no lo apoyaba. Entonces decidió mantenerse lejos y esperar a su oportunidad. Y uno de esos días, Napoleón escapó de la isla de Elba y salió, y Luis tenía mucho miedo porque la gente no lo quería a él y quería que regresara a Napoleón. Entonces Luis le suplicó que haga algo para que le ayude a que no venga Napoleón, pero Napoleón Fouché no quería unirse con el mando de los perdedores, con el bando. Y le negó y le juró que nunca volvería al poder Napoleón, pero él sabía que pasaría todo lo contrario. Entonces, cuando Napoleón llegó, el rey Luis XVI se sintió traicionado. Entonces, él mandó a que lo ejecutaran. Pero cuando la policía fue a su hogar, le encontró en su carroza, él le dijo que no era legal que lo pueden llevar a la cárcel mientras que estaba en la calle, y lo dejaron ir a su casa. Más tarde, la policía también fue a su casa y él, para arrestarlo, él aceptó, Fouché, pero le dijo le permitieran que por última vez irse a cambiar y lavarse. Y también lo concedieron ese deseo, pero Fouché, muy listo, se decidió escapar. Y la policía lo estaba buscando, pero mientras que Napoleón ya estaba con su ejército afuera con cañones, y todo el rey Luis XVI y toda su corte se escaparon. Y Napoleón otra vez nuevamente asumió el poder, y Fouché también le ayudó. Pero prácticamente en esos 100 días que Napoleón estaba en el poder, Fouché era el verdadero que estaba en el poder. Y siguiente diapositiva, licenciado, por favor. Pero Luis XVI ocupó de vuelta después de 100 días el poder, y el poder. Ay, Tranquila, tranquila. Janina, tranquis. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ya. Pero ya como volvió al poder, volvió a poder, entonces el, Luis XVI ya no temía, ya no, ya no podía desafiarlo, porque ya el Fouché ya había ganado grande popularidad y no podía desafiarlo porque la gente lo apoyaba.
Esto logró gracias a que él aprovechó las oportunidades y ganó gran popularidad. Le paso la palabra a mi compañero. Ya, gracias, querida Janine. Bueno, ahora con la parte de la interpretación de la historia. Bueno, en situaciones complicadas, ya sean en este caso sociales y políticas, Joseph Fouché mantuvo su poder porque él entendía muy bien que debía esperar un momento oportuno para actuar. Él dominaba el arte de aguardar pacientemente ese momento. Nos enseñaba muchas lecciones importantes. En primer lugar, eh, es primordial reconocer y analizar la situación en la que te encuentras. Fouché siempre analizaba y anticipaba situaciones que podrían pasar y estaba listo para eso. Por eso él ya estaba 2 pasos adelante de los demás. A veces también es difícil analizar la situación, pero no debemos dejarnos guiar por datos evidentes y llamativos. También debemos notar los detalles que están ocultos. Mire hacia los Napoleones del futuro y no en las ruinas del pasado. Esto quiere decir que debemos dejar de pensar en las cosas que ya pasaron, las cuales no podemos cambiar. Las ruinas que si vemos las ruinas, no nos van a dejar ver las oportunidades que podemos tener. Y lo que estas oportunidades nos dan serían resultados positivos en el futuro. Y por último, Fauché era un hombre muy paciente. Usó la paciencia como su espada y escudo. Él no era un hombre que actuaba con desesperación. Va a continuar mi compañera. Va a continuar, Paulita. Mi compañera Alejandra, si no me equivoco, o mi compañero Alfredo. Dale, Alfredo o Alejandra. ¿Quién va a Buenas continuar? tardes, licenciado. Buenas Tardes, tardes, compañeros. Alfredo. Licenciado, voy a continuar las claves para alcanzar el poder, licenciado. Ya, El adelante. tiempo es un concepto artificial que hemos creado para ser tolerables humanos en la infinita eternidad en el universo, puesto que nosotros mismos hemos creado el concepto del tiempo. También podemos, en cierta medida, modificarlos y jugar también con el tiempo. Viendo en la realidad que vivimos, dicen, podríamos fácilmente darnos de cuenta entre el tiempo de un niño y el tiempo de un adulto. El tiempo de un niño siempre va a ser largo y lento, además con grandes espacios. En cambio, el tiempo de un adulto siempre va a pasar con mucha rapidez. Por lo tanto, el tiempo depende de la percepción a la cual, según, puede alterarse o vulnerarse. Esto es lo primero que debemos de comprender en relación con el arte de controlar el tiempo y determinar el momento oportuno. A veces en nuestras mismas emociones podemos ver en algunos casos afectados a veces mismos, nosotros mismos nos podemos afectar por nuestros mismos nervios. Así también en la realidad que vivimos podemos ver tres tipos de tiempos, dicen. Cada uno presenta, digamos, sus dificultades
las cuales son el tiempo a largo plazo, el tiempo forzado, y a su vez también es conocido como el tiempo a corto plazo. Por último, tenemos el tiempo final. Cada uno desglosando se tiene en el primero el tiempo a largo plazo, que se estira a través de los años, que se debe manejar con mucha paciencia, con mucho cuidado, es decir, que es más defensivo, no se debe tomar a la ligera. El segundo tenemos el tiempo a corto plazo, que podemos manipular como una arma agresiva. Esto generalmente se utiliza para modificar la planificación temporal de nosotros mismos y también se podría decir de nuestros adversarios. Por último, tenemos el tiempo final. Es el momento en que un plan se debe ejecutarse con mucha rapidez y violencia. Es el momento donde debemos ejecutar las cosas con mucha seguridad, sin dudar en ni un instante. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Largo plazo. Chong Jung era un célebre pintor Ming en el siglo XVII. Relata una historia. Al final de la tarde de invierno salió a visitar una ciudad ubicada al frente de la ciudad donde él vivía. Al frente cruzando el río, llevaba una gran cantidad de libros y papeles que le había encargado a un muchachito que le ayudara. Cuando se acercaban a la orilla del río, Xiong-Yung le preguntaba al botero si tendría tiempo para llegar a la ciudad antes que cerraran las puertas de esta ciudad. Luego el botero le miró y vio todo lo que estaba llevando y lo respondía que sí, que podrían llegar a tiempo, pero iban caminando. En el camino, de repente, la cuerda con el cual llevaban los libros, los papeles, se había roto. Entonces, por la prisa o quizás la nerviosidad que ellos llevaban, por la que ellos tenían que llegar para que no quedaran afuera, quizás ellos por la nerviosidad mismo quedaron derramando todo aquello que llevaban ellos. Entonces, como moraleja se dice, ¿no? Cuando se apura el paso por temor, por decir, puede ser por la impaciencia que se crea uno mismo, ¿no? Podemos afrontar varios tipos de problemas. A veces se dice quienes caminan deprisa llegan antes, pero aparecen nuevos peligros en el camino. Entonces, debemos tratar de controlar el tiempo sin estar caminando a última hora con nervios. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Esperar implica controlar no solo las propias emociones, sino las de los demás. Perdón, licenciado. Esta sabia política fue una estrategia del principal o del gran emperador japonés Tokugawa Ieyasu, quien gobernó a principios del siglo XVII, cuando su predecesor, el testarudo Hideyoshi, organizó una operación de invasión a Corea.
era este testarudo Hideyoshi, era un general que servía, que estaba al mando del gran emperador Tokugawa Ieyasu, a la cual este testarudo general organizó una invasión a Corea, del cual no participó el gran emperador Tokugawa Ieyasu. ¿Por qué? Porque fue organizado con poco tiempo, ¿no? Y el emperador Ieyasu decidía no participar porque estaba las cosas organizadas muy apresuradamente, con poco tiempo. Entonces, él no decidió participar de la invasión que había organizado su general. Eso es, licenciado. Voy a pasar a mi compañera. Ya, gracias, Alfredito. Eh, bueno, continuando con las claves del poder, em, el autor en esta parte nos trata de decir que el tiempo debemos tenerlo bajo nuestro control. Un punto que nos da es el aplazamiento. Un ejemplo puede ser que una amiga vender un celular o por X razón simplemente le decimos para la siguiente semana. Llega la siguiente semana, pero por razones simplemente le decimos que no vamos a poderlo adquirir, pero que no lo venda, ya que vamos a adquirirlo nosotras. Llega un día en el cual la persona se impacienta. Igual, llega el día en el que tú le dices, ¿sabes qué? Simplemente tengo este monto, lo tomas o lo dejas. La persona simplemente por el hecho de esperarte tanto lo va a tomar, aunque sea por la mitad de precio. En esa forma tú sales ganando. Y otro ejemplo también puede ser que mentalmente de una persona, un ejemplo puede ser cuando en las compras y ventas puedes poner 2 por 1 o simplemente gran oferta del día de hoy. Y una persona que en el día no tiene su objetivo comprar tal aparato, pero simplemente por el hecho de ponerlo un anuncio que sea revelante o poner 2 por 1, simplemente la persona o ya le estás manipulando intencionalmente y va a comprar el producto. Algo así. Bueno, también el autor en esta parte nos trata de decir poner fechas límites. Cuando, como por ejemplo en el ejemplo de la oferta, poner la fecha límite, ya que la fecha límite sería el día de hoy. Si no compras hoy día no vas a poder adquirirlo. Entonces una persona que no estaba pensando comprar en el día ese producto, pero sí lo necesita, pues simplemente con el hecho de ponerlo hoy es un gran descuento, pues va a adquirirlo. También en otro punto del autor nos dice, cuando una persona te pide un favor en el cual no lo quieres realizarlo o no lo quieres hacer, pues simplemente juegues con su paciencia. Ya que cuando una persona no es paciente, pues tú salirás ganando. En la parte del tiempo final, el autor nos quiere decir que es bueno retirarse a tiempo. Cuando, un ejemplo sería cuando una persona trabaja para conseguir ya sea su casa o su auto y con el simple hecho de no te gusta el trabajo, tal trabajo, pero simplemente estás trabajando para conseguir ese auto, y al momento de conseguir el auto, pues tienes que salir de este trabajo, no simple hecho porque te acostumbraste, puede estar ahí. Entonces, el autor nos trata de decir eso en esta parte del tiempo final, ya que es bueno retirarse, saber dejar ir y decir, sabes, ya conseguí el objetivo y, está hasta aquí. Por ejemplo, eh, también otro ejemplo que da el autor de esta parte
tiempo final es cuando de conseguir un objetivo o algo que queremos conseguir esa persona. Y es bueno alejarse y decir, sabes que hasta aquí llegó mi meta, cumplí mi meta y aprender a soltar y dejar, y dejar de utilizar a la persona. Bueno, en la parte de la invalidación, el autor simplemente nos dice que debemos manipular nosotros al tiempo, ya que el tiempo es algo que no se puede recuperar. Eh, es algo que no se puede recuperar y simplemente debemos aprovecharlo. También nos dice en esta parte, cuando no queremos realizar un favor o simplemente no queremos hacer algo, siempre estar pacientes y jugar con la paciencia de las demás personas. También nos dice dar largas a a las personas para que se desesperen aún más y nosotras salgamos ganando. También nos dice otro punto de la invalidación, saber poner fechas límite. Ya como dije en el ejemplo anterior, saber poner una fecha límite en el con su mente, ya la persona va a poder comprar o adquirir algo simplemente con el hecho de decir hoy o tal fecha, simplemente esa fecha ya la persona por sí ya la estás manipulando. Entonces, con eso concluimos la exposición de la ley número 35. Gracias. Gracias, Alejandrita. Muchas gracias a los que han participado. Muy bien, ¿dónde están Paula, Alejandra? No los veo, solamente a Alfredo. Yanina, no te ocultes. Ahí está Paulita. Tranquilos, no se asusten. Quiero conocer su opinión de ustedes de esta ley. ¿Quién va a comenzar? Luego yo les voy a Licenciado, hacer la pregunta. Dale, Alfredo. en esta parte que me ha tocado a mí exponer, me llama la atención, ¿no? Donde se dice cuando se apura el paso, a veces por temor, por el miedo o la impaciencia, digamos, que tenemos en algunos casos, siempre se va a crear, digamos, eh, otros problemas más. Eh, eh, en la vida real, por decir, si tenemos que llegar a un lugar, quizás nos hacemos pisar con la hora mismo, entonces, o queremos realizar, digamos, las cosas a último momento, siempre todo nos va a salir mal, ¿no? Cuando estamos más apurados, creo que es más cuando tardamos en el tiempo. Entonces, yo diría que las cosas deberíamos de realizar con calma para no estar apurándonos a último momento y estar creando problemas en ese instante y estar tardando más tiempo, licenciado. Ya. A mí me pasaba cuando dimos el último examen en la monobloc, en su materia, licenciado, las cosas pareciera que la hora pasaba rápido. Cuando faltaban 5 minutos recién estaba en la obelisco y tenía que correr, había semáforos, autos, bocinas, cosas así que yo no, por la culpa que de mí, ¿no? Que no he tomado mis previsiones y he querido hacer las cosas a último momento, licenciado. Ya. Esa sería mi Vale, vale opinión. la analogía, Alfredo, vale la analogía. Sí, licenciado, gracias. Gracias. ¿Quién más? Paula, tú te veo bien seria. ¿Qué ha pasado, Paulita? Escucho, Paulita. ¿O no quieres hablar? Ah, no, estaba hablando sin el micrófono.
Bueno, esta ley me parece muy importante ya que toca el tema del el manejo del tiempo y la paciencia. Y bueno, es primordial saber manejar tu tiempo y no procrastinar, creo que se dice así. Así es, Mm, procrastinar. Sí, que básicamente eso es dejar todo para después, trabajos, tareas, reuniones, no sé, cualquier cosa que puedas dejar para después. Y ya cuando quieras hacerlo, tal vez no tengas tiempo. El tiempo También, es fundamental. Dale, 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 Polito. sí, licenciado, es fundamental. Y también habla de la paciencia. Y eso es verdad porque muchas personas suelen perder la paciencia muy rápido y no saben manejar como que su actitud cuando una situación, mm, no sé, un poco preocupante les pasa. Debemos ser pacientes si tenemos algún problema para analizar más en la situación en la que nosotros estamos y poder hallar soluciones y no simplemente alterarte y tomar una solución rápida que puede llevarte a otro problema más. Eso Ya, es. ya, Paulita. Alejandra, ¿tú qué dices? De igual manera, licenciado, simplemente ya que esta ley nos muestra ser pacientes y la mayor de las personas no tenemos esa virtud, ya que también es una virtud ser, ser pacientes, ¿no? Y pues saber o tener en claro que algo que queremos pues va a llegar a su tiempo si nos esmeramos y pues ser pacientes y no mostrarnos impacientes delante de las personas y así también ya podemos llegar a dominarlos o algo así, o algo así. Ya, está bien. Janina, ¿tú qué dices? Pues, ¿qué opinas de esta lectura? Bueno, esta ley nos enseña muchas cosas, ¿no? Más que todo la paciencia y también que debemos tener un plan, ¿no? Y manejar los dos, que tener un buen plan y paciencia. Pero también alguna vez Robert Greene dijo que la paciencia, de nada sirve tener mucha paciencia si no sabemos en qué momento debemos de actuar, en el momento oportuno. Debemos de aprender a manejar, a esperar el tiempo, el momento adecuado. Y también ya, y para poder así alcanzar el poder, ¿no? Y ganar a los demás, podría decir. Ya. Ahora, en su lectura, a ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes han hablado de los radicales jacobinos, no han hablado, sino que hablen la lectura de los radicales jacobinos. ¿Alguien por curiosidad ha investigado qué son los radicales jacobinos o los jacobinos nomás? Por curiosidad o nada, o sea, con sinceridad o lo pasaron nomás así. Han leído y no les llamó la atención. ¿Qué dices tú, Alfredo? Si no saben, yo les voy a explicar, no, no hay problema, es como cultura general. A ver, ¿qué dices? O tú, Janina. Creo que eran como bandos entre como izquierda y derecha del gobierno de Francia o algo así. Exacto, Janina. ¿Qué pasa? Los demás no se han interiorizado. Te felicito, Janina. A ver, los radicales jacobinos, como muy bien ha dicho Janina, los izquierdistas, ahí es donde se comienza a acentuar más en Francia, los izquierdistas y los derechistas. Los derechistas eran los girondinos, ¿no? Los que eran dueños de las fábricas, los medios de producción. Los jacobinos, aunque ustedes no crean, estaban siendo amparados por los monjes o los religiosos dominicos, ¿ya? Ellos vivían ahí en los claustros, en los conventos de los dominicos, por eso se llamaban jacobinos, tomaron el nombre de uno de ellos. Y ellos los que peleaban por el voto universal, mejores condiciones laborales, estaban más a favor del pueblo, de la clase trabajadora.
y siempre estaban peleando contra los girondinos. Entonces ahí es donde se acentúa esta lucha de clases de los jacobinos y los girondinos. Eso es para ustedes como cultura general que algún momento también les va a servir. Recuerden ustedes que hasta el señor García Linera dijo, yo soy el último jacobino. Mentiroso, porque hay varios jacobinos. Entonces, cuando se refiere a que era el último jacobino, él está diciendo, yo soy la última persona que está peleando por la democracia, por el voto universal, por los derechos laborales. Se está refiriendo a esos principios que tenían los jacobinos. Entonces, la otra clase dominante deberían ser los girondinos. Eso es lo que estaba él retrocediendo en la historia del señor García Linera. Ah, como muy bien Alfredo ha tocado el tema y ustedes también, y Paula, el tema del tiempo y cómo se marca el tiempo cuando nosotros estamos pretendiendo alcanzar un objetivo. Los tiempos son fundamentales a largo, a mediano y a corto plazo. En la guerra de los 6 días, los que les mencioné en anteriores clases, la guerra que tuvo Israel contra los países árabes, ha durado 6 días exactamente. Y ha tenido que analizar primero cuál era la posición de los enemigos. Y les dije, los países árabes eran en sus inicios, claro que actualmente todavía se mantienen en esa situación, no les gustaba a ellos operar ni sus aviones ni sus tanques, dejaban que a los extranjeros peleen sus guerras. Y algo fundamental es cuando dicen los israelitas, decían también otros en otras guerras. Ellos pelean por dinero, pero nosotros peleamos por nuestra patria. Vale decir, eran como mercenarios que les pagaban para que conduzcan sus tanques, aviones. No les interesaban si perdían o ganaban, ellos ganaban su dinero y listo. Entonces, Israel aprovechó esa situación. De la misma forma, en esta guerra entre Rusia e Ucrania, Rusia pensaba ganar, vean ustedes los inicios de la guerra, eran 3 semanas máximo que se planteaba Rusia de ganar la guerra de Ucrania, que era por intereses económicos. Ya estamos yendo casi al quinto o sexto mes de la guerra. Se imaginan una potencia mundial que no ha podido doblegar a Ucrania, no ha sabido medir los tiempos ni la oportunidad. En este momento Rusia está acudiendo a armamento ya obsoleto. Porque quierase o no, todo el armamento moderno que tienen los países requieren de alta tecnología. Y si ustedes comienzan a ver las noticias de Bolivia, dice que Bolivia va a comenzar a explorar lo que son los metales raros, que son necesarios para la electrónica. Para estos armamentos de alta tecnología se necesita minería o metales raros. Y los metales raros son escasos. Ya les dije que se producen en China, ahora se va a explotar en Bolivia. Claro que se requiere alta tecnología para la producción de los mismos. Por lo tanto, es cuestión de tiempo. Si nosotros esto nos hubiéramos dedicado hace más de una década a la explotación de metales raros, hubiéramos sido unos excelentes proveedores a nivel mundial de estos metales, minerales que los necesita la industria de la electrónica a nivel mundial. Por lo tanto, se dan cuenta los tiempos cómo influyen en nuestra economía si no sabemos manejarlos muy bien. Como dijo Alfredo, de pronto el tiempo le sorprendió y se ha puesto en estrés, no ha podido llegar a tiempo y se le cruzaron y se olvidó de muchas cosas, porque estaba más preocupado en llegar al examen. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos que las lecturas nos están enseñando, nos dejan mucho de enseñanza. Esta pequeña pregunta que les dice de los jacobinos. Ahora ya saben, cuando alguien escuchen hablar, yo soy el último jacobino, ya saben de qué está hablando. Ustedes van a replicar, entonces nosotros somos los girondinos, ya se van a poder referir con propiedad a este tema. Digamos, esto dirán, ¿qué tiene que ver con la administración de empresas? Pero sí tiene que ver porque tenemos que saber con quiénes nosotros vamos a negociar, con qué grupo económico voy a negociar. ¿Sí? A eso se refiere estas lecturas también. Y cómo tengo que utilizar yo mis tiempos. Dosificar mi tiempo.
Ya les dije, cuando ustedes estén haciendo una tesis, defensa de tesis, tienen que prever todas las condiciones y situaciones posibles. Alfredo dijo, había trancaderas, de pronto hay una marcha, hay bloqueos. En la defensa de tesis van a preparar ustedes su CD, van a llevarse en flash, van a llevarse en una computadora portátil. Y si no hay luz, si no hay ningún medio, les falla la computadora, tendrán que acudir al papelógrafo, ¿verdad? No siempre van a depender de la energía eléctrica. O sea, tienen que pensar ustedes en todas las situaciones posibles que se van a presentar en cuestión de tiempo, en cuestiones de imprevistos. ¿Listo? ¿Algún otro comentario más que ustedes tengan? Los escucho. O ya está todo dicho. Creo que nadie más quiere hablar. Listo, queridos alumnos, los felicito. Bonita su presentación. Tienen que estar bien convencidos, como Alejandra. Me dio buenos ejemplos. Igual Alfredo, la analogía me gustó bastante. Con el examen, tu atraso y el estrés y los tiempos que aún cómo has manejado. Siempre busquen una analogía con lo que estén leyendo. Traten de ver la aplicación en la realidad, ¿ya? Eso les recomiendo. Gracias, queridos amigos, como siempre les digo. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo a todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, Alfredito. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, Janina. Feliz tarde.